¿Alguna vez has olvidado dónde dejaste las llaves o el nombre de alguien que acabas de conocer? Es frustrante, ¿verdad? Ahora, imagina que no eres tú quien olvida, sino el universo entero. Imagina que el cosmos ha perdido la memoria de sus propios orígenes, de cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias. Suena a ciencia ficción, pero los científicos están lidiando con un misterio muy parecido: en la pérdida de memoria cósmica. Hoy vamos a explorar una de las ideas más alucinantes de la cosmología moderna: la idea de que el universo, en su propia expansión y evolución, podría haber borrado la información sobre su pasado más temprano. No estamos hablando de un olvido en el sentido humano, sino de un proceso físico que podría ser imposible para nosotros. Sin importar cuán avanzada sea nuestra tecnología, reconstruir completamente la historia del cosmos. Quédate conmigo, porque esto cambiará la forma en que ves el universo. Para entender cómo el universo podría olvidar, primero tenemos que entender cómo recuerda. La memoria del universo está codificada en la luz y la materia que nos rodea. Por ejemplo, la luz de galaxias lejanas es una máquina del tiempo. Cuando miramos una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia, no la vemos como es hoy, sino como era hace 1.000 millones de años. La luz ha viajado todo ese tiempo para llegar a nosotros, trayendo consigo una instantánea del pasado. La memoria más antigua que podemos ver directamente es el fondo cósmico de microondas. Esta es la luz remanente del Big Bang, una especie de resplandor fósil que llena todo el espacio, emitida cuando el universo tenía solo unos 380.000 años. Esta radiación nos cuenta muchísimo sobre las condiciones iniciales. Era increíblemente denso, caliente y casi perfectamente uniforme. Esas diminutas fluctuaciones de temperatura en el fondo de microondas son las semillas de todo lo que vemos hoy en galaxias, estrellas, planetas y, en última instancia, nosotros. Son el recuerdo más antiguo que tenemos. Entonces, si tenemos este recuerdo tan claro, ¿dónde está el problema? El problema es que antes de esos 380.000 años, el universo era opaco. Era una sopa densa y caliente de partículas, donde la luz no podía viajar libremente. No podemos ver más allá de esa pared de niebla, pero la teoría nos dice que sucedieron cosas aún más importantes antes de eso, en el primer segundo. En la primera fracción de segundo, después del Big Bang, el evento más crucial se conoce como inflación cósmica. La inflación es una teoría que propone que en la primera billonésima de segundo, el universo se expandió de manera exponencial. Creció de un tamaño más pequeño que un átomo a algo más grande que una galaxia. Todo en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Esta expansión, increíblemente rápida, resolvió muchos problemas del modelo estándar del Big Bang, como por qué el universo es tan uniforme y plano. La inflación, en esencia, estiró el universo hasta dejarlo liso, como estirar una sábana arrugada. Aquí es donde entra en juego la pérdida de memoria. La inflación fue un evento tan violento y transformador que pudo haber borrado casi toda la información sobre lo que vino antes. Piensa en ello como reiniciar un ordenador a su configuración de fábrica. Cualquier archivo, cualquier programa, cualquier dato que existiera antes del reinicio, se pierde. La inflación pudo haber sido el reinicio cósmico. Borró las condiciones iniciales, las complejidades y las estructuras que podrían haber existido justo en el momento del Big Bang. Nos dejó un lienzo casi en blanco, con solo las diminutas fluctuaciones cuánticas que luego se convirtieron en galaxias. Pero, ¿cómo funciona exactamente este borrado de información? Según algunos físicos teóricos, como los que proponen el modelo del universo ecropirótico, nuestro universo podría ser el resultado de la colisión de dos branas o universos paralelos en una dimensión superior. Después de la colisión, el universo se reinicia. En este escenario, la información sobre el ciclo anterior del universo se perdería por completo en el cataclismo de la colisión. Cada nuevo universo nacería sin memoria del anterior. Otro mecanismo de olvido cósmico está relacionado con los agujeros negros y la famosa paradoja de la información
de Stephen Hawking. Hawking propuso que cuando un agujero negro se evapora, a través de la radiación que lleva su nombre, la información de todo lo que cayó dentro se destruye para siempre. Esto viola un principio fundamental de la física cuántica, que dice que la información nunca puede ser destruida. Durante décadas, los físicos han debatido esto intensamente. Si Hawking tenía razón, y la información puede destruirse, entonces el universo tiene un mecanismo incorporado para olvidar. Imaginen que una civilización antigua y súper avanzada codificó toda su historia en un diamante y lo arrojó a un agujero negro. Si esa información se destruye cuando el agujero negro se evapora, su memoria se borrará del universo para siempre. Ahora, escala esto al propio universo temprano. Durante la era de la inflación, se crearon y evaporaron innumerables microagujeros negros. ¿Podrían haber borrado trozos cruciales de la historia cósmica primordial? Es una posibilidad fascinante. Entonces, ¿estamos condenados a nunca saber qué pasó en los primeros instantes del universo? La memoria cósmica se ha perdido para siempre. No mortan pidu. Los científicos son detectives increíblemente tenaces. Aunque no podemos ver directamente más allá del fondo cósmico de microondas con luz, hay otros mensajeros que podrían traer noticias de esa era perdida. El primero son las ondas gravitacionales. Estas son ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo. A diferencia de la luz, las ondas gravitacionales pueden viajar a través del universo primitivo sin ser bloqueadas. Si la inflación ocurrió, debería haber producido un fondo de ondas gravitacionales primordiales. Detectar estas ondas sería como escuchar los ecos del mismísimo Big Bang. Sería la pistola humeante de la inflación y podría contener pistas sobre la física de esa época. Observatorios como LIGO y Virgo ya están detectando ondas gravitacionales de eventos como fusiones de agujeros negros, y futuros observatorios espaciales como LISA podrían tener la sensibilidad para captar estos ecos primordiales. Sería como recuperar un diario perdido del universo. Otro mensajero potencial son los neutrinos. Estas partículas fantasmales apenas interactúan con la materia, por lo que también podrían haber sobrevivido desde los primeros segundos del universo, creando un fondo cósmico de neutrinos. Detectar estos neutrinos de energía extremadamente baja es un desafío tecnológico monumental, mucho más difícil que detectar el fondo de microondas. Pero si lo logramos, nos abriría otra ventana a ese pasado oculto. Así que, aunque la inflación pudo haber borrado la mayoría de los detalles, podría haber dejado algunas migas de pan informativas en forma de ondas gravitacionales y neutrinos. Nuestra tarea como detectives cósmicos es encontrar y descifrar estas pistas. Esta idea de la pérdida de memoria cósmica tiene implicaciones filosóficas profundas. Significa que puede haber límites fundamentales para nuestro conocimiento. Podríamos llegar a un punto en el que, sin importar cuán poderosos sean nuestros telescopios o aceleradores de partículas, simplemente no podamos responder a la pregunta de ¿qué hubo antes del Big Bang? ¿O qué causó la inflación? El universo mismo nos habría negado el acceso a sus propios secretos de nacimiento. Es una idea humilde. Nos recuerda que, aunque hemos aprendido muchísimo, somos una parte muy pequeña de un cosmos vasto y misterioso. Es como intentar reconstruir la historia completa de una biblioteca antigua a partir de una sola página quemada que sobrevivió a un incendio. La página nos da pistas valiosas, pero la mayor parte de la historia se ha perdido en las llamas. En nuestro caso, el incendio fue la expansión inflacionaria del universo. Sin embargo, esto no es motivo para desanimarse. Al contrario, es lo que impulsa la ciencia. Es el misterio lo que nos hace seguir buscando, seguir construyendo experimentos más grandes y audaces. Cada nueva pieza del rompecabezas, ya sea una onda gravitacional o una partícula exótica, nos acerca un poco más a comprender nuestra historia cósmica. Quizás el universo no olvidó por completo, quizás simplemente codificó sus recuerdos en un lenguaje que apenas estamos empezando a aprender a leer. El lenguaje de las ondas gravitacionales
de los neutrinos y quizás de otras físicas que aún no hemos descubierto. La historia de nuestro origen no está escrita en un libro, sino en la propia estructura del espacio y el tiempo. La próxima vez que mires al cielo nocturno, piensa en esto. Estás mirando a través de miles de millones de años de memoria cósmica, pero también estás mirando hacia un gran misterio, un velo que oculta el primer momento de todo. La búsqueda para levantar ese velo es una de las mayores aventuras de la humanidad. Y aunque nunca recuperemos toda la memoria perdida, el viaje para intentarlo nos revelará maravillas que ni siquiera podemos imaginar. Gracias por acompañarme en este viaje al borde del conocimiento cósmico. Si te fascinan estos grandes misterios del universo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. ¿Crees que alguna vez descubriremos qué pasó antes del Big Bang? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo.